Capítulo 14. Jaune Ark estaba sentado en la sala de conferencias, con poca luz, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su mirada estaba fija en el diplomático fauno que se encontraba de pie en la cabecera de la sala, con una expresión severa grabada en sus rasgos. El diplomático, un hombre delgado con orejas felinas que sobresalían de su melena desordenada, habló fervientemente sobre los derechos de los faunos y la necesidad de igualdad en todos los reinos. Pero la mente de Jaune estaba en otra parte, yendo y viniendo de un lado a otro mientras las palabras del diplomático lo inundaban como un zumbido monótono. Ya lo había oído todo antes, los discursos, las promesas, los debates interminables. Sin embargo, a pesar de todas sus conversaciones sobre progreso y cambio, nada parecía mejorar realmente para los faunos en Remnant. Está prácticamente parafraseando, dijo la voz intrigante. Las mismas palabras, expresadas de forma diferente. Ustedes, bastardos, se están portando bien hoy, dijo la voz del caballero. ¿Por qué el bueno de Crocea Mours está de moda?, susurró la voz del hombre de corbata amarilla en la cabeza de Jaune. No nos metemos con ellos ahora que están arreglados. Sostener la espada de su familia le ayudó a concentrarse, aunque ahora Jaune se dio cuenta de que los pequeños fragmentos de información que tenía en la cabeza eran útiles si estaban realmente interesados o en peligro. ¿Cuándo dejará de hablar este bastardo?, dijo la corbata amarilla. Mientras el diplomático seguía divagando, Jaune no pudo evitar sentir una sensación de frustración que brotaba en su interior. No era que no creyera en la causa de los derechos de los faunos, ni mucho menos. Había visto de primera mano las injusticias y la discriminación a las que se enfrentaban los faunos. Desde Vale hasta Atlas, había visto lo que la gente hace para menospreciarlos. Pero había algo en el discurso del diplomático que le molestaba, algo falso que acechaba bajo la superficie. Era su forma de hablar, con una elocuencia practicada y palabras cuidadosamente elegidas, como si estuviera leyendo un Guián en lugar de hablar con el corazón. Últimamente, Jaune, con la ayuda de las voces, podía ver a través de las fachadas de las personas y discernir la verdad oculta tras sus máscaras. Y por más que lo intentaba, no podía quitarse de encima la sensación de que ese diplomático ocultaba algo, de que había más detrás de sus planes de los que se veían a simple vista. Mientras el diplomático seguía hablando, los pensamientos de Jaune se remontaron a su breve estancia en la Academia Beacon. Recordó la feroz determinación de Blake Belladonna, la fuerza silenciosa de Velvet Scarlatina, la lealtad inquebrantable de Sam Wukong. Todos habían enfrentado su cuota justa de desafíos y dificultades, pero nunca habían dejado que eso les desanimara o debilitara su determinación. Y luego estaba el Colmillo Blanco, la organización radical de los faunos que una vez había sido una fuerza para los movimientos de derecha de los faunos antes de caer en el caos y la violencia. Jaune había visto de primera mano la destrucción provocada por el Colmillo Blanco, las vidas perdidas y las familias destrozadas. Era un doloroso recordatorio de la oscuridad que acechaba en los corazones de los hombres, los faunos y los Grimm por igual. Pero a pesar de las atrocidades cometidas en nombre del Colmillo Blanco, Jaune se negaba a creer que todos los faunos fueran malvados o violentos por naturaleza. Había conocido a demasiados faunos buenos, demasiados individuos valientes que habían luchado por la justicia y la igualdad como para creerlo. Se negaba a permitir que las acciones de unos pocos empañaran la reputación de toda una raza. Jaune prefería juzgarlos por el contenido de su carácter, no por su apariencia. Cuando el discurso del diplomático finalmente llegó a su fin, Jaune sintió una oleada de alivio que lo invadió. Descruzó los brazos y se levantó de su asiento, su mirada se cruzó con la del diplomático con una determinación férrea. Gracias por tus palabras, dijo Jaune con voz firme. Pero las acciones hablan más que las palabras. Hasta que no veamos un cambio genuino, tus discursos no significarán nada. El diplomático se irritó ante las palabras de Jaune y entrecerró los ojos con rabia. Pero antes de que pudiera responder, Jaune giró sobre sus talones y salió de la sala de conferencias. Winter Stnee, la especialista atlesiana, observó a Jaune con una mirada penetrante mientras salía de la sala de conferencias. Sus gélidos ojos azules lo clavaron en la cara, buscando algo debajo de la superficie. Jaune no pudo evitar sentir una punzada de inquietud bajo su escrutinio. ¿Sabes? Al menos Weiss muestra abiertamente su desagrado, señaló la voz del hombre de corbata amarilla. Pero Winter Stnee mantiene el control. ¿Fue eso apropiado, Jaune? La voz de Winter cortó el aire, nítida y autoritaria. Jaune hizo una pausa y la miró a los ojos. Enderezó los hombros, preparándose para la confrontación. Estaba haciendo lo que todos hacen, ganar tiempo. Winter arqueó una ceja, con expresión indescifrable. Estás perdiendo el tiempo, repitió, con un tono cargado de escepticismo. Jaune asintió, con una determinación inquebrantable. Sí. Están perdiendo el tiempo, reiteró, con voz firme. Ya has oído al diplomático. La misma retórica de siempre, pero en otro día. Hablan de cambio, de progreso, pero nunca sucede nada. Es como si estuvieran ganando tiempo, esperando que olvidemos todas las promesas que han hecho, como si no hubiera una multitud ahí fuera en este momento dispuesta a dispararse entre sí. Winter lo miró en silencio por un momento, con una mirada inescrutable. Luego asintió como si hubiera comprendido. Siempre había sido una profesional consumada. Jaune caminó por el pasillo, sus pasos resonaban contra el piso pulido. No podía quitarse de encima la sensación de la presencia de Winter Stnee a su lado,
su imponente figura igualando su ritmo con una precisión espeluznante. Era extraño que alguien de su calibre lo siguiera de cerca, especialmente después del truco que había realizado en el rally de los colmillos blancos. Mientras caminaban, Jaume miró a Winter de reojo. Caminaba con aire autoritario, con una postura rígida y una expresión indescifrable. Jaume no pudo evitar sentir una punzada de inquietud al pensar que lo observaban tan de cerca, como si cada movimiento que hacía estuviera siendo examinado en busca de signos de debilidad o incompetencia. Está acostumbrada a los borrachos, adivinó la voz del hombre de corbata amarilla. Pero al menos tenemos una semblanza que puede librarse de ella. Parece que estás muy versado en las disputas entre faunos, comentó Winter casualmente. Jaume se encogió de hombros, con expresión sombría mientras relataba lo que había visto. Señora, he estado aquí el tiempo suficiente para presenciar algunas intensas disputas entre faunos. No es agradable. Verá, muchos de ellos están esperando la más mínima oportunidad para explotarlos. Es como si los vieran como ciudadanos de segunda clase, siempre perdiendo. Hizo una pausa y se pasó una mano por el abrigo con fastidio. He visto a faunos llevados al límite, forzados a situaciones en las que tienen que luchar con uñas y dientes solo para sobrevivir. Y lo que es peor es que algunas personas están más que dispuestas a aprovecharse de esa desesperación. Su mirada se endureció con determinación. Pero eso no está bien. No podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que esto suceda. Tenemos que ser mejores, defender a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Porque hasta que todos sean tratados con el respeto y la dignidad que merecen, ninguno de nosotros será verdaderamente libre. El rostro de Winter lo miró, como si se preguntara si realmente creía lo que decía. La voz de Jaume se fue haciendo más firme a medida que continuaba, sus palabras estaban cargadas de amargura. Sabes, no es que a los faunos les falte el coraje para luchar. Lo han demostrado una y otra vez, especialmente en la guerra anterior. Pero incluso con toda esa valentía, todavía existe esta división, esta animosidad profundamente arraigada que simplemente no desaparece. Sacudió la cabeza y su tono denotaba frustración. Ambas partes han desarrollado estos estereotipos, estas ideas preconcebidas sobre el otro, y se aferran a ellas como si fueran salvavidas. Es como si estuvieran atrapados en este ciclo interminable de desconfianza y resentimiento. Y déjeme decirle, señorita Winter, Jaume bajó la voz y su mirada se volvió intensa, ¿cómo lograr que cooperen? Se necesitará más que solo palabras. Se necesitará un milagro. Porque hasta que no estén dispuestos a dejar de lado sus diferencias y verse como iguales, nunca avanzaremos. Y, francamente, no estoy seguro de que ese día llegue alguna vez. Es un punto muerto lo único que podemos esperar. Bueno, hay una manera, empezó Jaume con voz firme mientras miraba a su alrededor. Pero no es una manera sencilla. Estoy atenta a todo. Winter escuchó atentamente mientras Jaume exponía su estrategia, su expresión era una mezcla de sorpresa y preocupación. La voz de Jaume era baja pero decidida mientras continuaba, hay una manera, señorita Winter. Hemos visto luchar a los faunos, pero ¿y si pudiéramos manipular esa lucha? ¿Y si pudiéramos empujarlos a volverse incluso peores de lo que temen, como monstruos, como los Grimm? Ya siembran semillas de discordia entre ellos, usando una máscara de los Grimm, pero ¿y si pudiéramos torcer su causa en algo más oscuro? No por derechos, sino por poder. Hizo una pausa para que sus palabras se asimilaran antes de continuar, si podemos cambiar la narrativa, pintar al colmillo blanco no como una organización revolucionaria que lucha por la igualdad y los derechos laborales, sino como un grupo terrorista que odia a los humanos y a los faunos, entonces podríamos desviar la culpa de Atlas, el SDC o Mistral. Es el colmillo blanco quien está causando el problema. Winter frunció el ceño con preocupación mientras asimilaba la propuesta de Jaume. Pero Jaume, manipularlos de esa manera, es arriesgado. Podría agravar aún más el conflicto. Jaume continuó su argumento. Su causa es su fuerza, señorita Winter. Es lo que les da apoyo, lo que une a la gente a su lado. Pero ¿y si pudiéramos usar esa fuerza en su contra? ¿Y si pudiéramos convertir su causa en algo monstruoso, algo que ni siquiera sus propios partidarios pudieran soportar? Se inclinó hacia adelante con una mirada conspiradora. Piénsalo. Dicen que buscan la paz, pero mira lo que están haciendo. Atacan a humanos y faunos por igual, difundiendo miedo y caos donde quiera que van. No están protegiendo a nadie. Están matando a su propia gente en nombre de una ideología retorcida. En cierto modo, los exponemos como lo que realmente son, continuó Jaume con voz firme. No son luchadores por la libertad ni revolucionarios, sino simples supremaquistas faunos ávidos de poder. Si podemos despojarlos de la legitimidad de su causa, si podemos mostrarle al mundo el verdadero rostro del colmillo blanco, ¿quién los apoyaría? ¿Quién estaría del lado de los monstruos? Winter asintió lentamente, entendiendo las palabras de Jaume. Es una idea radical. Una idea abominable. Dijo la voz del caballero con desprecio. Tiene méritos, dijo la corbata amarilla, pero no es nuestro estilo. Con los recursos de Atlas, sería bastante fácil, intervino una voz intrigante. Me sorprende que no lo estén implementando. Jaume se encogió de hombros con indiferencia y continuó, la compañía Schneidas es conocida por sus prácticas poco éticas. Su objetivo principal es maximizar las ganancias, lo que logran explotando mano de obra barata,
especialmente trabajadores Faunus. La compañía maltrata rutinariamente a estos trabajadores, obligándolos a trabajar en entornos peligrosos que no cumplen con los estándares básicos de seguridad. Esta explotación es una razón clave por la que la SDC ha sido un objetivo principal de los ataques de Weitefang. Muchos miembros destacados de Weitefang se unieron a la organización en respuesta a los abusos de la SDC. Con un dejo de amargura en la voz, continuó, los faunos empleados por la SDC viven esencialmente en campos de trabajo, probablemente segregados de otros trabajadores. No es más que verdad que los faunos son tratados casi como esclavos. Jaune hizo una pausa para que la gravedad de sus palabras se asimilara. Si seguimos con esta estrategia convirtiendo a los colmillos blancos en villanos codiciosos, no en trabajadores pobres que se rebelaron para ser tratados como esclavos, podríamos beneficiar inadvertidamente a la SDC. Sin los colmillos blancos sirviendo como un hombre del saco, la SDC podría sentir menos presión para reformarse. Podrían reforzar su control sobre la fuerza laboral de los faunos, confiados en que ya no existe una amenaza significativa que desafíe sus prácticas. Winter frunció el ceño. Entonces, lo que estás diciendo es que, al eliminar a los colmillos blancos, podríamos fortalecer inadvertidamente la misma institución que está causando tanto sufrimiento a los faunos. Jaune asintió con expresión sombría. Es un arma de doble filo, señorita Winter. Pero tenemos que considerar el panorama general. Los colmillos blancos, tal como son ahora, son una amenaza para todos, humanos y faunos por igual. Si podemos neutralizarlos, podríamos centrarnos en reformar el SDC y otros sistemas explotadores. Es una decisión difícil, pero es un paso hacia un objetivo más amplio de verdadera igualdad y justicia. Winter respiró profundamente. ¿De verdad lo crees? No, nunca, no con Jack Schnee estrangulando al SDC. No soy tan idealista ni tan delirante como para pensar que eso sea realista. Señora, mi experiencia de los últimos años me ha demostrado que los empresarios hablan el idioma de Lien. Pretender lo contrario es simplemente ingenuo. Winter miró a Jaune con curiosidad. Noto que hablas de esto con tanta familiaridad. La expresión de Jaune se tornó sombría cuando respondió, en uno de los casos en los que tuve que mediar en Mantle, vi de primera mano los peligros de trabajar en una mina de SDC. Las condiciones eran espantosas, equipos inseguros, falta de protocolos de seguridad adecuados y trabajadores llevados al límite. Estaba claro que SDC priorizaba las ganancias por encima del bienestar de sus empleados, especialmente de los faunus. Hizo una pausa y su voz tenía un tono amargo. Al ver esas condiciones, se hizo dolorosamente obvio por qué el colmillo blanco los tiene en la mira. Las prácticas del SDC no solo son poco éticas, sino inhumanas. Por eso hablo con tanta familiaridad. He visto el sufrimiento que causan con mis propios ojos. Pero si me preguntara qué deberíamos hacer para beneficiar más al reino de Atlas, entonces esa idea radical es mi solución, señorita Winter. Te has convertido en un hombre de pensamientos crueles, hermano, dijo la corbata amarilla. La mirada de Winter se endureció con determinación. Entonces, ¿por qué no lo sugieres? Sé que las posibilidades de implementar un plan de ese tipo son mejores ahora, especialmente después de lo que sucedió con el tren blindado. Jaune suspiró, con expresión resuelta. ¿Por qué no es decente?, respondió simplemente. Es mejor tomar el camino más difícil que no intentarlo en absoluto. Manipular el colmillo blanco para convertirlo en algo monstruoso podría resolver un problema, pero crearía muchos más. Necesitamos encontrar una manera de generar un cambio sin comprometer nuestra propia integridad. Winter simplemente asintió, lo que dejó a Jaune con la incertidumbre sobre sus pensamientos. Mantuvo sus opiniones en secreto y no le reveló mucho a Jaune. Jaune entró en otra habitación y se despidió de Winter mientras ella se dirigía a la habitación donde se reuniría con los oficiales de seguridad de Mistral. Con una sonrisa practicada en su rostro, extendió las manos y comenzó otra conversación con otro fauno sobre los asuntos entre Atlas, Menagerie y Mistral, como si segundos atrás no hubiera estado contemplando una idea radical. La transición fue perfecta. Su comportamiento exudaba calidez y accesibilidad, enmascarando la intensidad de sus pensamientos anteriores. Como siempre, la discusión siguió el mismo patrón, uno intentó llevarla por una nueva dirección, mientras que el otro la desvió hacia los temas habituales. Jaune Ark se encontraba en la sala de conferencias, que estaba poco iluminada, con sus ojos azules fijos en los dos individuos que estaban sentados frente a él. A un lado, un diplomático de la SDC de Mistral llamado Lisen, con expresión estoica y serena. Al otro, una representante laboral de los faunos de Menagerie, una fauno lobo llamada Naira, con las orejas moviéndose con una ira apenas disimulada. Señor Ark, comenzó Lisen con voz mesurada, entendemos sus puntos de vista sobre la eficiencia de mantener las fuerzas laborales tradicionales, pero debemos reconocer los beneficios socioeconómicos que puede traer la automatización. Reemplazar la mano de obra humana y faunística por robots podría mejorar significativamente la productividad y la seguridad. Esta es la alternativa que desea buscar sin comprometer las empresas de SDC. Jaune sacudió la cabeza y apretó la mandíbula. Señor Sen, reconocemos los beneficios potenciales, pero no podemos ignorar el costo humano. Reemplazar a los trabajadores faunos con una fuerza de trabajo automática puede parecer eficiente, pero se produce a expensas de los medios de vida. Comunidades enteras dependen de estos trabajos para sobrevivir. Naira se inclinó hacia adelante,
con los ojos llameantes. Exactamente. ¿Cómo se supone que los faunos sobrevivirán si les quitamos su único medio de ganarse la vida? No somos solo números en una hoja de cálculo, Lee. Somos personas. La mirada de Lisen permaneció firme, pero se mantuvo firme. Sr. Ark, señorita Naira, entendemos el miedo y la frustración, pero tenemos que ver el panorama general. Los robots no necesitan comida, descanso ni alojamiento más allá de las estaciones de carga y el mantenimiento. Pueden trabajar durante más tiempo sin cometer errores ni atraer a los Grimm. Los beneficios a largo plazo superan con creces los desafíos a corto plazo. Desafíos. Jaune escupió la palabra como si fuera veneno. Esos desafíos son familias que pierden sus hogares, niños que pasan hambre, comunidades enteras que caen en la desesperación. Hablas de eficiencia, pero ¿qué hay de la humanidad? ¿Qué hay de la compasión? Las orejas de Naira se movieron en señal de acuerdo. Y no olvidemos los riesgos. Abandonar a los trabajadores faunos por robots no hará que esos trabajadores simplemente desaparezcan. Estarán ahí afuera, desesperados, enojados. Ese es un caldo de cultivo perfecto para grupos como el Colmillo Blanco. Lisen intervino en tono conciliador, tal vez haya un punto intermedio. No podríamos utilizar la automatización para encargarnos de las tareas más peligrosas y, al mismo tiempo, conservar a los trabajadores humanos y faunos para los puestos en los que sus habilidades y experiencias son irreemplazables. Jaune lo pensó y luego sacudió la cabeza. Es un comienzo, pero no una solución. SDC tendría que invertir en las personas que han sido desplazadas por este cambio. SDC y otras empresas tienen que invertir dinero en programas de educación y reciclaje. No se puede simplemente reemplazar a los trabajadores con robots y dejarlos que se las arreglen solos. Naira agachó las orejas y entrecerró los ojos. ¿Y qué garantías tenemos de que estas empresas realmente cumplirán con su promesa? Ya nos han mentido antes. Ahí es donde entran en juego los líderes, dijo Jaune con voz firme. Promulgar leyes, hacer cumplir las normas y proporcionar sistemas de apoyo. No va a ser fácil, pero es necesario. Aferrarse a prácticas obsoletas por miedo no hará que desaparezca el problema de los colmillos blancos, señor Lisen. Lisen asintió lentamente. Hay sabiduría en sus palabras, señor Ark. Pero implementar esos cambios requerirá tiempo y la cooperación de todas las partes involucradas, la comunidad faunística, el sector empresarial y los gobiernos involucrados. Naira suspiró y su ira dio paso a una resignación cansada. Jaune se encogió de hombros mientras Lisen salía de la habitación, dejándolos a él y a Naira allí. Naira frunció el ceño cuando Lisen salió de la habitación, su frustración afloró a la superficie. Siempre es el mismo argumento, murmuró, moviendo las orejas con nerviosismo. ¿Y notaste cómo tuvo la audacia de volver a mencionar la sustitución de mano de obra por robots? ¿Cuál es el más eficiente?, intervino una voz. La minería de polvo es posiblemente la industria más crítica en el mundo de Remnant. Dado que el polvo sirve como la fuente de energía principal que alimenta casi todos los avances tecnológicos, su extracción y procesamiento es primordial. La relación simbiótica entre el ejército de Atlesian y la compañía Schneider enfatiza la importancia de la minería de polvo como una cuestión de seguridad estatal. Sin embargo, es desconcertante porque una entidad optaría por una fuerza laboral plagada de ineficiencias, riesgos de seguridad y potencial de disturbios cuando las tecnologías automatizadas ofrecen una alternativa superior, informó la voz bien informada. Adoptar la automatización no solo mejora la eficiencia, sino que también mitiga los riesgos asociados con el error humano y la rebelión. A la luz de estas ventajas, depender de una mano de obra obsoleta y problemática en una industria tan fundamental parece contradictorio y, en última instancia, contraproducente. Porque bastardo, la gente perderá su trabajo si lo hace. La corbata amarilla se tensó alrededor del cuello de Jaune. El señor Lisen tiene el talento de ganar tiempo, como todos nosotros, asintió Jaune solemnemente, con la mandíbula apretada en señal de determinación. Pero ellos simplemente no lo entienden, Naira. Para ellos, quienes están bajo su mando son piezas prescindibles en su gran plan de progreso. Sí, ¿progreso para quién? Espetó Naira, moviendo la cola con irritación detrás de ella. No para nosotros, eso es seguro. Somos los que nos quedamos recogiendo los pedazos rotos mientras ellos se sientan y cosechan los beneficios. Jaune se ajustó la corbata amarilla. Naira alzó una ceja, con curiosidad. Pero Jaune, ¿por qué estás aquí representando a Atlas? Dijiste que prefieres trabajar en casos menores, y esto no es nada pequeño. Jaune suspiró y se pasó una mano por el pelo con frustración. Es mi trabajo, señora, explicó con cansancio. Como mediador, se supone que debo ayudar a encontrar puntos en común entre las partes en conflicto, sin importar cuán grande o pequeño sea el problema. Y de alguna manera, decidieron que un mediador a nivel de ciudad debería participar en estas conversaciones, solo por mi aura. Y tenían razón en eso, considerando lo que pasó en ese tren blindado. Naira negó con la cabeza, frunciendo el ceño con simpatía. Parece que te están arrojando al agua sin chaleco salvavidas. Cuéntamelo, murmuró Jaune, con los hombros caídos. Nunca me he sentido apto para este tipo de conversaciones. Me siento más cómodo tratando con quejas individuales, no tratando de negociar acuerdos entre naciones.
Pero estás haciendo lo mejor que puedes, le aseguró Naira, extendiendo la mano para apretarle el hombro con suavidad. Y eso es todo lo que cualquiera puede pedir. Honestamente, me alegro de que estés en estas conversaciones. Cuando escuché lo que pasó en el tren blindado, estaba segura de que todo había terminado antes de que comenzara. Pero tu habilidad para hacerlos partícipes de esto es admirable. Jaume soltó una risita cansada y sacudió la cabeza. Lo juro, me estoy cansando de escuchar los mismos argumentos una y otra vez. Es como si estuviéramos atrapados en la repetición. Naira asintió con la cabeza, su frustración era evidente. Me lo estás diciendo a mí. Y recuerda lo que te digo, el señor Lisen volverá a mencionar la sustitución de mano de obra por robots. Es como si estuviera leyendo un Guián. Jaume suspiró y una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. Bueno, al menos podemos predecir su próximo movimiento. Tal vez deberíamos empezar a hacer apuestas al respecto. Naira resopló, con un dejo de diversión que atravesó su enojo. Sí, como si tuviéramos tiempo para eso. Tenemos peces más grandes que pescar. Cuando Jaume salió de la sala de conferencias, sus hombros se hundieron con decepción. Levantó la mirada y vio a Winter Stne que lo seguía en el pasillo. Hola, señorita Winter, la saludó Jaume, con una sonrisa cansada. Otro encuentro emocionante, ¿eh? Winter le devolvió la sonrisa, aunque la suya parecía más serena. En efecto. Tienden a mezclarse después de un tiempo. Jaume se rió entre dientes, frotándose la nuca con cansancio. Cuéntamelo. ¿Conoces a un tal señor Lisen? Ha sido todo un personaje en estas discusiones. Winter negó con la cabeza, con expresión indescifrable. No, no lo conozco. ¿Por qué lo preguntas? Solo tengo curiosidad, respondió Jaume encogiéndose de hombros. Parece tener un don para revolver el avispero, si sabes a qué me refiero. Winter enarcó una ceja y su mirada se agudizó ligeramente. Interesante. Tendré que estar atenta a él en futuras reuniones. Jaume miró la tableta que Winter tenía en la mano y no pudo evitar admirar su dedicación. Parece que usted también está trabajando duro, señorita Winter. Winter asintió con expresión concentrada. En efecto. He estado investigando un poco sobre los paladines del Atlas que nos atacaron durante el incidente. Creo que puedo haber encontrado una pista. Jaume arqueó las cejas con sorpresa. Una pista. Es una gran noticia. Pero, es prudente compartir esta información. Winter hizo una pausa y reflexionó sobre su pregunta. Tiene que ver con la misión. Atlas no ve con buenos ojos que quienes usan lo que es nuestro. Jaume asintió, entendiendo su razonamiento. Está bien. Solo tenga cuidado, señora. No sabemos en quién podemos confiar hoy en día. Procederé con cautela, le aseguró Winter con un tono decidido. Pero creo que vale la pena correr el riesgo de comprobar estas pistas. Estoy de acuerdo, dijo Jaume asintiendo. Avísame si hay algo que pueda hacer para ayudar. Gracias, Jaume, Winter lo miró. Aunque, teniendo en cuenta que ya estás ocupado con tantas reuniones. Me sorprende gratamente que todavía puedas decir eso. De repente, suenan las alarmas al ver la ciudad convertida en humo. Jaume y Winter intercambiaron miradas. Winter presionó su auricular para comunicarse con todo el personal de Atlas en Mistral mientras Jaume desenvainó a Crocea Mouse y lo cambió a su forma de gran espada.